Hola, muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Camila Andrea Balón Pulgarín, Laura Isabela Correa Nieto, Marlon Alejandro González Flores, Víctor Hugo Calzado Uribe, Natalie Michelle Mendoza Arevalo y quien les habla, Fabio Camilo Rondón Torosa. Y hoy vamos a hablar sobre el tema del gobierno Duque. Gracias. Hola, mi nombre es Camila Barón y les voy a hablar sobre la biografía del presidente Iván Duque. Nació en Bogotá el 1 de agosto de 1976. Es abogado de la Universidad Sergio Boleda con estudios mayores en Filosofía y Humanidades. Experto en temas económicos con estudios ejecutivos en Harvard. Se ha desempeñado como columnista y profesor. Fue jefe de la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue consultor de la presidencia del BID y consejero principal por Colombia. Como senador, Iván Duque Márquez sacó adelante 5 leyes de la República: la Ley Naranja, la Ley de Cesantías, la Ley de Desfibriladores, la Ley de las Empresas B, y es coautor de la ley que extendió la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas. Es autor de los libros Indignación, Ideas para Colombia del Futuro, Pecados Monetarios, Maquiavelo en Colombia, Efecto Naranja, El futuro está en el centro, Arqueología de mi padre, El humanismo importa. Asimismo, es coautor junto a Felipe Buitrago del libro La economía naranja. Iván Duque, además de su actividad legislativa, se ha destacado en varios ámbitos de la actualidad política del país. Fue quien redactó, presentó y defendió la demanda contra el acto legislativo para la paz ante la Corte Constitucional, que limitó el fast track y le permitió al Congreso hacer los cambios en la implementación de los acuerdos con las FARC. En el 2016 fue elegido como uno de los líderes más destacados del país por la revista Semana y la Fundación Colombia Líder. El 17 de junio del 2018, Iván Duque fue elegido presidente de Colombia para el periodo constitucional 2018-2022 con 10.398.689 votos y un programa de gobierno basado en legalidad, emprendimiento y equidad. Hola, soy Laura Correa y esta vez les voy a hablar sobre el Plan Nacional de Gobierno planteado por el presidente Duque, actual mandatario, algunas de sus metas, sus críticas y los logros que ha obtenido. El gobierno del actual presidente Duque, llamado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, donde se muestra que una legalidad sumada al emprendimiento es igual a equidad, ya que el Plan Nacional de Desarrollo es un pacto por la equidad. Este PND busca alcanzar la inclusión social y productiva a través del emprendimiento y la legalidad, como lo veíamos anteriormente en la fórmula que se nos plantea en el plan de gobierno de nuestro mandatario. Como semilla se plantea la legalidad y el emprendimiento como un tronco del cimiento que llevaría a la equidad. Es lo que se nos describe en la página oficial del gobierno. El plan del gobierno del actual presidente Iván Duque, que tiene como periodo electoral del año 2018 al 2022, está caracterizado por contener en él 20 metas fijas, las cuales son: primero, llegar a 2 millones de niños con educación inicial, que sería un aumento del 67%, que sería pasar de 5.3 millones de niños a 7 millones en el PAE, Programa de Alimentación Escolar. 2. Duplicar los estudiantes en jornada única en colegios oficiales, de 900.000 a 1.8 millones. 3. Fortalecimiento de las 61 IES públicas, avance gradual en la gratuidad de 320.000 jóvenes, reconocimiento a la excelencia, aumento de la cobertura del 53% al 60%. 4. Multiplicar más de 4 veces Jóvenes en Acción, llegando a 500.000 cupos. 5. 600.000 hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda y 520.000 BIS iniciadas. 6. Saneamiento de deuda por recobros del régimen contributivo de la salud a 31 de diciembre del 2019. Elevar el índice de desempeño de los 922 hospitales públicos para ofrecer servicios de mejor calidad. 7. 550.000 productores con asistencia técnica agro y 300.000 con agricultura por contrato. 8. Lograr el 60% de la actualización catastral frente al 5.6% que se estaba presentando. Casi duplicar la velocidad de titulación. 9. Apoyar a 4.000 empresas con fábricas de productividad frente a 200 actuales. 10. Crear 1.6 millones de empleos y reducir el desempleo de 9.4% a 7.9%, el más bajo desde los 90.
11. Erradicar 280.000 hectáreas de cultivos ilícitos. 12. Reducir la deforestación en un 30% con respecto al escenario actual. Se evitará la deforestación de un área equivalente al municipio de Yopal. 13. Llevar la tasa de homicidios a su menor nivel en 27 años, 23.2 por cada 100.000 habitantes. 14. Lograr que 11.8 millones de hogares, el 70%, estén conectados a Internet. Hoy lo están alrededor de 7.4 millones, que equivaldría al 50%. 34 trámites de alto impacto ciudadano transformados digitalmente. 16. Duplicar la inversión pública y privada en ciencia y tecnología a 1.5% del Producto Interno Bruto. 17. Aumentar en más del doble de la red férrea en operación comercial, llegar a 1.077 kilómetros. 18. Aumentar la capacidad de generación con energías limpias en 1.500 macrowatts frente a 22,4 macrowatts hoy. 19. Sacar a 1.5 millones de personas de la pobreza extrema monetaria. 20. Sacar a 2.9 millones de personas de la pobreza monetaria. Conocidas las metas planteadas en su plan de gobierno, algunos de los logros que se han considerado durante su mandato son la gestión en la pandemia por COVID-19, en la cual consiste en el aumento de camas UCI a nivel país, además de la protección de empleos de cerca de 4.1 millones de personas, la ayuda gracias a programas monetarios de más de 9 millones de familias y el apoyo a empresas ayudando a la economía del país. Además de un estatuto de protección a migrantes, el cual tiene como objetivo la regularización de migrantes venezolanos para que tengan una mejor acogida en nuestro país. Algunas de las críticas que se han recibido durante su gobierno son debido a las protestas y el paro que surgió, además de la violencia de parte de organismos policiales, esto debido a la propuesta del aumento del IVA en la canasta familiar de un 19%, propuesta hecha por el ministro de Hacienda de su gabinete, el cual actualmente está fuera de su cargo, ya que renunció a raíz de los hechos sucedidos. Pero no solo esto, también ha sido criticado gracias a las pocas garantías que se prestan actualmente para seguir con el proceso de paz. Buenos días, hoy les vengo a hablar de la economía y el desempleo en el gobierno del presidente Iván Duque. Empieza el gobierno de Iván Duque el 7 de agosto del 2018. Llega después de varios años de una caída económica en el gobierno del expresidente Santos. En lo poco que pudo dirigir en este año, hubo una expansión de la economía en el último trimestre del año, llegando a un incremento del 2.7% en el PIB. Por su parte, la tasa de desempleo en total nacional fue de 9.7%, presentando un aumento de 0.3 puntos porcentuales al compararlo con el 2017, el cual fue de 9.4%. La tasa global de participación fue del 64%, lo que representó una disminución de 0.4 puntos porcentuales frente al 2017. Finalmente, la tasa de ocupación se ubicó en el 57.8%, presentando una disminución del 0.6 puntos porcentuales respecto al 2017. La economía colombiana creció un 3.3% durante el 2019, según los datos del DANE. Esta entidad anunció que durante el cuarto trimestre del año 2019, el PIB del país creció un 3.4% respecto al mismo periodo del 2018. La actividad económica del país expandió un 3.1% durante el primer trimestre del 2019, un 3% en el segundo trimestre y un 3.3% para el tercer periodo, con un promedio de 3.1% para los primeros meses del año. Las actividades económicas que más contribuyeron a esta dinámica durante el 2019 fueron el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento, y alojamiento y servicios de comida, los cuales crecieron un 4.9%, lo cual contribuyó un 0.9 puntos porcentuales en la variación anual. Al igual que la administración pública y defensa, planes de seguridad social, de afiliación obligatoria, educación, actividades de atención a la salud humana
y servicios sociales creció un 4.9%, lo cual contribuyó un 0.8 puntos porcentuales en la variación anual. Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades de servicios administrativos y de apoyo aumentó un 3.7%, lo cual ayudó un 0.3% al promedio anual. En materia de desempleo, este subió al 10.5%, 0.8 puntos más porcentuales más que el 2018. La cifra de población desocupada en el 2019 ascendió a 2.6 millones de personas, un 8.7% más, 209.000 respecto al año anterior. La agricultura, la pesca, la ganadería, la caza fue la rama económica la cual se vio más reducida en número de personas ocupadas, unas 202.000 menos que en el 2018, mientras que en la construcción fue la que más personas ocupadas aportó al año, con un aumento de 117.000 personas. Al igual que la tasa global de participación, que hace alusión a la relación porcentual entre la población económicamente activa y la que está en edad para trabajar, fue del 63,3% en el 2019, mientras que en el año anterior se situó en el 64%. La tasa de población ocupada en Colombia se ubicó en el 56,6% en el 2019, lo que significa una reducción de 1.2 puntos porcentuales respecto al 57.8% del año anterior. Entre tanto, la tasa de desempleo en diciembre fue el 9.5%, lo que representa 0.2 puntos porcentuales menos a la registrada del mismo mes del 2018. Con el 2020 llegó una época difícil para la economía colombiana por motivos de la pandemia del COVID-19. La economía colombiana se contrajo un 6.8% en el 2020. Fue la caída más grande desde el 1975. Eso principalmente afectado por la pandemia y los confinamientos, al igual de las restricciones a las actividades económicas del país. Los sectores más afectados fueron el sector de la explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, industrias de la construcción y el comercio, registrando los datos más bajos de crecimiento económico en la historia de Colombia. En materia de desempleo, el total nacional para el 2020 fue 15.9%, lo que significó un aumento de 5.4% frente al año 2019. La tasa global de participación se ubicó en el 59.2%, lo que representó una disminución de 4.1 puntos porcentuales frente al 2019, es decir, disminuyó la cantidad de personas capaces de trabajar. Finalmente, la tasa de ocupación fue un 49.8%, lo que significó una reducción de 6.8 puntos porcentuales respecto al 2019. Esta significativa disminución se debe principalmente a la pandemia, ya que muchas personas fueron despedidas porque las empresas donde trabajaban no tenían el dinero para pagarles o se quedaron sin trabajo porque sus empresas quebraron. En lo que va del 2021, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, informó que la economía colombiana creció un 17.6% en el segundo trimestre del 2021 frente al mismo periodo del 2020. Por su parte, el presidente de la República, Iván Duque, no hubo en señalar que el crecimiento de la economía en Colombia, reportado por el DANE, es una clara muestra de que el país va por buen camino en materia de reactivación pese a la pandemia del coronavirus y las dificultades que ha traído para la producción. Al igual que el jefe de Estado fue más allá e indicó que ese panorama económico permite señalar que se trata del mejor desempeño que ha tenido el país en lo que va del siglo XXI, demostrando que existe un alto grado de resiliencia ante las adversidades por parte de los colombianos. En materia de desempleo en Colombia, en junio del 2021 fue 14.4%, según los datos que dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Con relación a mayo del 2021 y a junio del 2020, el indicador mejoró un 1.2% y en 5.4% porcentuales respectivamente, pero está todavía muy lejos del desempleo del 9.4% registrado en el sexto mes del 2019.
En junio pasado el país habían 20.6 millones de personas ocupadas, 2.3 millones más frente al mismo mes del 2020, cuando hubo 18.3 millones de personas ocupadas. La variación fue positiva, de 12.4%, pero menor con respecto a mayo del 2021, cuando registró un aumento del 18.6% en puestos de trabajo ocupados en comparación al mismo mes del 2020. De los 2.3 millones de puestos recuperados en junio de este año, 1.4 millones fueron para hombres y los 900.000 restantes para mujeres. Así las cosas, el desempleo en hombres en junio fue de 11.2% y en las mujeres del 19%. También podemos destacar que, no ser por el paro que vimos desde abril y que actualmente ha disminuido su fuerza, hubiera llegado a ser un incremento mayor en nuestra economía. En conclusión, en materia de economía no ha sido nada fácil para el gobierno del presidente Iván Duque, ya que ha presentado situaciones como la pandemia generada por el COVID-19 para la cual no se tenía preparación, al igual el paro presentado en este año, el cual duró más de un mes. Al igual la falta de experiencia en la administración pública le ha pasado cuenta de oro al mandatario, pero pese a ello se ha demostrado fuerte ante las problemáticas que ha tenido el país y ha tratado de solucionar esos problemas, en especial los económicos, de la mejor manera posible. El programa de Generación E, Equidad y Excelencia, el cual otorgará 84.000 becas, 80.000 para equidad, 4.000 para excelencia, para beneficiar y darle oportunidad a los jóvenes bachilleres. Los requisitos para la inscripción de este programa son tener nacionalidad colombiana, tener entre 14 y 28 años durante la convocatoria, tener un título bachiller, haber presentado las pruebas del IFEX, saber 11, no tener un título universitario, estar registrado en la base certificada nacional del SISBEN con un puntaje máximo de 32 y encontrarse en estado válido. Estar matriculado en el primer curso en un programa académico de pregrado, registrado, calificado, vigente, técnico o profesional. Si el aspirante pertenece a la población indígena y no cuenta con un registro SISBEN, deberá estar registrado en la base del Ministerio del Interior. Cuando el aspirante cuenta con doble puntaje de SISBEN, debido a actualizaciones, se tendrá en cuenta cualquiera de los puntajes. Si el aspirante es víctima del conflicto y no cuenta con registro de SISBEN, deberá estar incluido en el Registro Único de Víctimas, UARIV. Los requisitos para la generación E componente de excelencia: tener nacionalidad colombiana, obtener el título de grado en la vigencia 2021, haber presentado las pruebas de estado saber 11 en octubre y noviembre del 2021 y cumplir con uno de los siguientes requisitos: ser uno de los 10 bachilleres con mejores puntajes de la prueba saber 11 para los departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, San Andrés, Vaupés y Vichada. Para el resto de los departamentos del país se deberá obtener uno de los 3 mejores puntajes en las pruebas saber 11. Estar registrado con todos sus datos actualizados en la base del sistema de selección beneficiarios para programas sociales SISBEN. Este programa puede resultar muy polémico para algunos y muy beneficioso para otros, pero el programa, pues su principal objetivo es beneficiar a aquellos jóvenes bachilleres en situación vulnerable económica. La popularidad y aprobación del presidente Iván Duque. Según la encuesta de Google, dice que el 55% de los encuestados dijeron que desaprobaran la forma de cómo se desempeñaba Iván Duque como presidente de Colombia. También la calificación tiene en este ítem un alza de 3 puntos porcentuales respecto al mes de julio. Según la encuesta de Google Poll de la firma Inbamer, que fue publicada en el año 2020, entre tanto, la favorabilidad del mandatario se ubicó en el 38%, de acuerdo con el estudio de la misma encuestadora. En la medición anterior se había sido de 41%. El número de personas que desaprueba la gestión del presidente aumenta al pasar del dato anterior de junio del 52% a la cifra del 55% en agosto, con un margen de error del 5%. El sondeo no pregunta sobre el manejo gubernamental del nuevo coronavirus, detectado por primera vez en el país el 6 de marzo.
Sin embargo, solo el 8% de los encuestados creen que la pandemia es la principal problema que tiene Colombia en estos momentos. La popularidad del presidente de 44 años tuvo un repunteo al inicio de la emergencia sanitaria, cuando alcanzó en abril la mayor aprobación de su gestión del 52%, desde que llegó al poder el 7 de agosto del 2018. 4 meses después, en unos momentos en el que el país rebasaba las 20.300 muertes y 630.000 contagiados del COVID-19, la aprobación de Duque cayó 14 puntos porcentuales. En datos más recientes, la gestión del presidente Iván Duque es desaprobada por la mayoría de los colombianos, según la encuesta Inbamer publicada en las últimas horas del año 2021 en el mes de mayo. De acuerdo con los resultados de esta firma, la desaprobación de Duque en mayo, junto cuando el país tuvo una explosión social sin precedentes, fue del 76%, la misma que en abril. La aprobación, según el estudio, pasó de 20% en abril al 18% en mayo. El jefe del Estado enfrenta una compleja situación desde el 28 de abril, cuando comenzó el paro nacional. Inbimar preguntó: ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Duque está desempeñando su labor como presidente de Colombia? Los resultados fueron los siguientes. Antes de las protestas, es decir, entre el 23 de abril y el 27 de abril, la aprobación de Duque era del 21% y la desaprobación del 75%. Durante la protesta, entre el 28 de abril y el 3 de mayo, la aprobación de Duque era del 17% y la desaprobación del 79%. Y por último, 20 días después de iniciadas las protestas, entre el 18 de mayo y el 22 de mayo, la aprobación de Duque era el 18% y la desaprobación del 76%. En conclusión, el presidente Iván Duque no tiene buena imagen y, por supuesto, no tiene la aprobación de la mayoría de la población colombiana por no saber manejar el país. Gracias. La encuesta Inbamer arrojó que cerca del 76% de la población colombiana está en desacuerdo con cómo el gobierno Duque o el presidente Duque ha manejado las políticas o conllevado las crisis del país. Y es que tengamos claro algo: el gobierno Duque no la ha tenido muy fácil, y no vengo aquí a protegerlo, simplemente que pues no la ha tenido fácil por la gran variedad de circunstancias que le han hecho o entorpecido su figura, hablando ya en temas de política, y que han llevado a que su mal manejo haya perdido casi la totalidad de su aprobación entre los colombianos. Los colombianos simplemente ven este gobierno como un chiste y que no ha llevado a nada sino a empeorar las cosas. Y pues tengamos en claro que diferentes soluciones que le ha planteado al gobierno de Duque a las diferentes problemáticas del país solo han conllevado a manifestaciones y sobre todo a más desacuerdo con el gobierno. Pues tenemos que aceptar de que el gobierno de Duque ha tenido que plantearse la forma de superar diferentes circunstancias, no solo por la llegada de la reciente crisis de salud social y económica que ha presentado, que le ha tocado duro al país, como es la presente actual pandemia del COVID-19, sino también el cómo la masiva llegada de inmigrantes a Colombia ha desproporcionado las tasas de desempleo y de violencia en el país, también por la gran crisis económica que está trabajando Colombia. No olvidemos que hace unos meses habían dicho que las cifras estaban en rojo, pero aún así siguieron invirtiendo en cosas y material de guerra que para la población es innecesaria, habiendo diferentes conflictos sociales o problemáticas sociales a las cuales hubiera sido muy beneficioso ese dinerito, ¿no? Pero entonces, esto no es todo lo que ha tenido que atravesar el gobierno Duque. Hay un montón más de problemáticas que tenemos que tener en claro, con el ojo, porque no podemos desprestigiar a las demás. No podemos evitar poner el ojo en la gran cantidad de amenazas que están atravesando diferentes líderes sociales a lo ancho y largo del territorio colombiano. También la gran tasa de líderes sociales y ambientales que han sido asesinados. No olvidemos que las tasas de desaparecidos y de abusos ante la autoridad ha sido muy problemática.
todo esto ha llevado a que la gente, a que la sociedad colombiana, a que los jóvenes vean con cara de amargura cuando les hablen del gobierno de Iván Duque, porque no lo han hecho de una manera eficiente y buena, que haya podido, que uno pueda decir como que, bueno, pero a mí no hizo esto. No podemos pensar en el gobierno Duque sin pensar en las diferentes reformas fallidas que este ha presentado. No podemos pensar en el gobierno Duque sin ver cuántas personas han muerto, han perdido sus trabajos, miles de empresas han tenido que sacar masivamente a sus empleados porque no tienen para pagarle. La crisis que atraviesa Colombia no es algo social, no es algo solo social, es económico, es de salud, es cultural también. La gran cantidad de contaminación en Colombia es un tema del cual no se está hablando demasiado, y que aunque es muy criticable que el gobierno primeramente en sus campañas haya mostrado una cara súper verde con los jóvenes para ayudar a Colombia, es criticable que ahora estén planteando lo del glifosato y lo del fracking. Y es que en Colombia, un lugar que tiene un montón de turismo, un lugar muy ecológico, con un montón de fauna y flora, un país tan grande y reconocido por eso, para venir a cagarla de esta manera, o sea, pienso yo que no es algo muy beneficioso, y menos en la población de Colombia, porque esto afecta a los colombianos. Afecta muchísimo, no solo a los colombianos también, sino a seres vivos que, como animales y plantas aquí en Colombia. No olvidemos la gran contaminación de diferentes ríos que existe, y son problemáticas que están invisibilizadas y desconocidas por el gobierno Duque. No olvidemos que esas no son las únicas. Él tenía que abarcar desde el principio de su gobierno políticas que ayudasen a combatir no solo estas problemáticas, también hay otras. Por ejemplo, el gran hueco fiscal, la deuda externa. Y él simplemente, durante todos estos años de gobiernos que lleva, ha simplemente planteado un montón de reformas que no han servido para nada, y que literalmente han puesto hasta aquí al gobierno, a los colombianos, a la población. Entonces, ¿qué está pasando con el gobierno Duque? Y aún así, con tantas cosas que está trabajando Colombia, ¿cómo es que sigue Colombia en pie? Si es que sigue. Es algo muy gracioso, y pues la población ya está harta, ¿no? Entonces, pues esto explica la tasa, las cifras del Invamer. Y pues no es de extrañarse que el gobierno haya tenido un muy mal manejo en diferentes temas. No es de extrañarse que todo esto haya llevado a diferentes manifestaciones, y que cada una de las soluciones que ha planteado el gobierno se ha desenvolvado en más problemáticas. Y hasta él pensó que cambiándole el uniforme a los policías iba a cambiar la imagen tan errada y tan asquerosa que los colombianos tienen a la Policía Nacional. Eso es totalmente... Cada una de las acciones del presidente ha sido muy cuestionables. No podemos también poner el ojo también en lo que es el Tratado de Paz. Todo lo planteado en La Habana, Cuba. Todo lo que había logrado, por así decirlo, el gobierno Santos. Todo esto no lo se ha tomado en serio. Literalmente no le está llegando el dinero de nuestros impuestos, de todos los colombianos, a diferentes sectores y campos de la población que realmente lo están necesitando. No olvidemos que estamos viviendo una crisis humanitaria, de salud y social, ¿no? Con el COVID-19, con la pandemia. Pues miles de colegios les toca duro, ¿no? Y pues aquí podemos nombrar el escándalo de cómo 70 millones de pesos se perdieron de la nada, dejando así, y esto por parte del Ministerio TICS, ¿no? Y dejando así a un montón de niños, a los pobres que a nadie les importa, sin la capacidad de tener educación de calidad. Eso es muy cuestionable, y la forma como el gobierno habló del tema, simplemente diciendo, oigan, no le pongan mucho cuidado a esto, por eso están haciendo sentir mal a la ministra, ¿no? ¿Cómo es que pone toda esta vaina, no?
es totalmente cuestionable y muy poco profesional de parte del gobierno Duque, que siempre que ellos meten la pata y siempre que la vuelven a meter, tratando de solucionar la anteriormente de pata, no recibamos disculpas o al menos algo, una forma, una manera de en sí hacerle tener más credibilidad a ese gobierno, ¿no? Una forma de que en sí los colombianos puedan tener lo que él les prometió, esa seguridad, esa vida, esa Colombia utópica que durante su candidatura presidencial hizo alucinar a la población colombiana. Entonces, presidente, ¿qué está haciendo usted?